Nadie en esa sala de tribunal esperaba que ese día cambiara todo. Nadie esperaba que una niña de 12 años, descalza, con el cabello sucio recogido con una liga rota, fuera la persona que haría temblar a uno de los hombres más poderosos del país. Nadie, absolutamente nadie. Pero antes de contarte lo que pasó en esa sala, necesito que conozcas a Valentina. Necesito que la veas como yo la vi la primera vez. Necesito que sientas lo que ella sintió durante años, para que cuando llegue el momento, cuando ese momento llegue, tú también sientas que el corazón se te sale del pecho. Valentina tenía 8 años la primera vez que entendió que el mundo no era justo. Fue un martes. Lo recuerda perfectamente porque ese día, en la escuela, habían hecho una actividad en la que cada niño tenía que traer una foto de su familia. Una sola foto. Algo simple. Los demás niños llegaron con fotos enmarcadas, con sonrisas, con papás y mamás y hermanos y perros y jardines con flores. Valentina llegó con una hoja de papel doblada en 4. La había encontrado en el cajón viejo de la cocina, debajo de una vela quemada y 3 monedas sin valor. Era una foto impresa en blanco y negro, borrosa, de una mujer joven sosteniendo a un bebé. La mujer sonreía. El bebé dormía. ¿Quién es esa señora?, le preguntó su compañera de banca, una niña de trenzas perfectas llamada Isabella. Es mi mamá, dijo Valentina. ¿Y dónde está ahora? Valentina no contestó. Dobló la hoja otra vez. La guardó en su mochila rota y miró por la ventana durante todo el resto de la clase. Nadie le volvió a preguntar. Eso fue lo más doloroso, que nadie le volvió a preguntar. La historia de Valentina comenzó antes de que ella pudiera recordar. Su madre, Rosa, era una mujer de campo que había llegado a la ciudad con 19 años y un sueño que nunca tuvo tiempo de cumplir. Trabajó de limpieza, de cocina, de lo que fuera necesario, con las manos siempre callosas y la espalda siempre cansada. Pero Rosa tenía algo que el dinero nunca pudo comprar: una sonrisa que llenaba los cuartos y una voz que, cuando cantaba por las noches, hacía que hasta el viento se detuviera a escuchar. Rosa conoció al padre de Valentina en una feria del pueblo. Él era guapo, hablaba bonito, prometía todo. 3 meses después de que nació Valentina, desapareció. Nunca mandó una carta, nunca llamó, nunca volvió. Rosa crió a su hija sola, sin ayuda, sin descanso, con una determinación silenciosa que solo las madres verdaderas conocen. Y lo hizo bien, lo hizo muy bien, hasta que su corazón dijo que ya no podía más. Valentina tenía 6 años cuando su madre se enfermó por primera vez. 7 cuando los doctores usaron palabras que la niña no entendía pero que la asustaban mucho. 8 cuando llegó la noche que cambió todo. Era invierno. Valentina dormía en su cama pequeña cuando escuchó un ruido. Se levantó descalza, con su pijama de flores amarillas, y caminó al cuarto de su mamá. Rosa estaba en el suelo. No gritó, no lloró, solo estaba ahí, quieta, con los ojos abiertos mirando el techo y una expresión que Valentina nunca ha podido borrar de su memoria. La niña se arrodilló a su lado. Le tomó la mano. Le dijo: «Mamá, despierta. Mamá, por favor». Pero Rosa no se despertó. Y Valentina, con 8 años, se quedó sola en ese cuarto frío, sosteniendo la mano de su madre, esperando un milagro que no llegó. Lo que vino después fue lo que el sistema llama protocolo. Vinieron trabajadores sociales con carpetas y bolígrafos. Vinieron vecinos que de repente recordaban que algo habían notado. Vino una señora con lentes que habló con Valentina durante 20 minutos y luego escribió muchas cosas en un papel. Y después vino la decisión. La menor pasará a cuidado del Estado hasta que se encuentre un familiar apto. Valentina no entendió exactamente lo que eso significaba.
pero sí entendió que la metieron en un carro que olía a plástico nuevo, con una mochila que no era suya, rumbo a un lugar que nunca había visto. El hogar de acogida estaba en las afueras de la ciudad. Era un edificio gris con ventanas pequeñas y un patio de concreto donde los niños jugaban sin mucho entusiasmo. Había 12 niños ahí cuando llegó Valentina. 12 historias rotas. 12 corazones que habían aprendido a no esperar demasiado. La señora que manejaba el hogar se llamaba Doña Carmen. No era mala persona. Simplemente estaba cansada. Llevaba 20 años cuidando niños que nadie quería y eso, con el tiempo, te endurece por dentro aunque no quieras. Cama número 7. Le dijo a Valentina el primer día. Las reglas están en la pared. La cena es a las 6. No se pelea, no se llora de noche porque despierta a los demás, y lo que hay se comparte. ¿Entendido? Valentina asintió. No lloró de noche. Al menos, no donde nadie pudiera escucharla. Pasaron 4 años. 4 años en los que Valentina aprendió cosas que ningún niño debería tener que aprender. Aprendió que cuando un adulto dice ya vienen por ti, probablemente no viene nadie. Aprendió que la esperanza, si la guardas en un lugar muy pequeño del corazón, duele menos cuando se rompe. Aprendió que sonreír cuando no tienes ganas es una forma de sobrevivir. Y aprendió, sobre todo, que si quieres salir adelante en este mundo, nadie lo va a hacer por ti. Así que estudió. Dios mío, cómo estudió. Con libros prestados y a veces rotos. Con lápices cortos que tenía que afilar con un cuchillo de cocina. Con la luz del pasillo porque en el cuarto no había suficiente claridad. Estudió matemáticas, ciencias, historia, geografía. Leyó todo lo que cayó en sus manos. Novelas viejas, enciclopedias desactualizadas, manuales de instrucciones de aparatos que ya no existían. No porque alguien le dijera que estudiara, no porque hubiera un premio al final, sino porque en los libros, el mundo tenía sentido. En los libros, las cosas tenían explicación. En los libros, a veces, los que menos tenían terminaban ganando. Y Valentina necesitaba creer que eso era posible. Fue en ese hogar donde conoció al señor Ramírez. El señor Ramírez era maestro de matemáticas en la escuela pública más cercana. Un hombre delgado, de cabellos canosos y anteojos gruesos, que todos los miércoles venía al hogar de acogida a dar clases voluntarias. La primera vez que Valentina levantó la mano para responder una pregunta que nadie más podía, el señor Ramírez la miró por encima de sus anteojos durante 3 segundos completos. Luego dijo, ¿cómo te llamas? Valentina. ¿Cuántos años tienes? 9. Otra pausa. ¿Alguien te enseñó eso? Los libros. El señor Ramírez asintió lentamente, como si estuviera procesando algo importante, como si acabara de ver algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saber que lo buscaba. Desde ese día, cada miércoles traía un libro extra, solo para Valentina, sin decirle nada a nadie. Solo lo dejaba sobre su cama con un papelito que decía, página 1. Cuando termines, me cuentas. Valentina siempre terminaba antes del siguiente miércoles. Ese hombre, sin proponérselo, le salvó algo que ya casi se le estaba muriendo por dentro. La esperanza. Cuando Valentina cumplió 11 años, algo cambió en el hogar. Llegó una nueva familia. Los Mendoza. Don Rodrigo Mendoza y su esposa, Patricia, eran exactamente lo que uno imagina cuando piensa en gente rica. Él, traje oscuro, corbata perfecta, reloj que costaba más que el edificio entero del hogar. Ella, perfume caro, cabello lacio, sonrisa que parecía practicada frente a un espejo. Vinieron a adoptar. Eso fue lo que dijeron. Doña Carmen los recibió con un café que rara vez ofrecía y una sonrisa que Valentina nunca le había visto.
Los Mendoza caminaron por el hogar como si estuvieran visitando una tienda, mirando aquí, señalando allá, susurrando entre ellos cosas que los niños no podían escuchar pero que podían sentir. Y entonces se detuvieron frente a Valentina. Ella estaba sentada en el patio, leyendo. No levantó la vista de inmediato. Terminó el párrafo que estaba leyendo, dobló la esquina de la página con cuidado, y solo entonces miró hacia arriba. Don Rodrigo sonrió. ¿Qué estás leyendo? Física cuántica para principiantes, dijo Valentina. Un silencio. ¿Y la entiendes? La mayoría. Don Rodrigo soltó una carcajada. No fue una risa buena. Fue esa risa que la gente suelta cuando algo les parece gracioso de una manera que no lo es del todo. «Qué lista», dijo, pero la forma en que lo dijo no sonó a cumplido. Patricia, su esposa, se agachó hasta quedar al nivel de Valentina. La miró a los ojos, y por un momento, solo un momento, Valentina creyó ver algo genuino en esa mirada. Algo parecido a la ternura. «¿Cómo te llamas, mi amor?» «Valentina». «Qué nombre tan bonito». Esa noche, doña Carmen llamó a Valentina a su oficina. «Los señores Mendoza quieren llevarte a vivir con ellos», dijo. «Es una oportunidad enorme, Valentina. Tienen una casa grande, recursos, pueden darte una educación que aquí nunca podrías tener». Valentina no dijo nada por un momento. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. Doña Carmen parpadeó. Claramente no esperaba esa pregunta. «¿Por qué te eligieron?» «¿Pero por qué yo? Hay niños más pequeños, más fáciles, niños que no hacen preguntas». Doña Carmen la miró durante un largo momento. «A veces», dijo despacio, «la gente elige exactamente lo que parece más difícil, porque en el fondo saben que vale la pena». Valentina se quedó mirando el suelo. El señor Ramírez, cuando se enteró, vino especialmente un jueves, que no era su día, solo para hablar con ella. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Con miedo». «Eso es bueno. El miedo significa que algo importa. ¿Y si no soy lo que esperan?». El señor Ramírez le puso una mano en el hombro y la miró con esa expresión seria que solo usaba cuando decía cosas importantes. «Valentina, escúchame bien. Tú no eres lo que nadie espera. Eres mucho más que eso. Y el día que el mundo lo descubra». Hizo una pausa. «Ese día va a ser un día muy importante». Valentina no lo sabía todavía, pero ese día estaba más cerca de lo que parecía. Los Mendoza vivían en una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Jardines perfectos, piscina, 5 habitaciones, un carro diferente para cada día de la semana, personal de servicio que se movía en silencio y miraba al suelo. Valentina llegó con su mochila rota y sus libros viejos. La habitación que le asignaron era más grande que todo el hogar de acogida junto. Tenía una cama con dosel, una ventana que daba al jardín, y un escritorio que probablemente nunca había sido usado para estudiar. Esa noche, Valentina se sentó en el borde de esa cama enorme y se preguntó si era real. No lo parecía. Durante los primeros meses, las cosas fueron raras, no malas, solo raras. Patricia Mendoza era cariñosa a ratos y distante en otros. Le compraba ropa cara que Valentina no sabía cómo usar y la llevaba a peluquerías donde las señoras la miraban con una expresión que ella no sabía interpretar. Don Rodrigo casi nunca estaba, y cuando estaba, miraba a Valentina de una manera que ella no podía definir exactamente. No era odio, no era amor. Era algo intermedio que la hacía sentir como un objeto en una exhibición, como si él también estuviera evaluando algo que aún no había decidido si valía la pena. Tenían una hija biológica, Camila Mendoza, 16 años.
Cabello rubio perfecto. Teléfono siempre en la mano. Una sonrisa que solo aparecía cuando le convenía. Camila decidió desde el primer día exactamente cómo iba a tratar a Valentina. La niña del orfanato, dijo la primera vez que se vieron, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Papá dijo que te ibas a quedar aquí. ¡Qué interesante! Y desde ese momento, cada vez que Camila la miraba, era con esa expresión. Esa expresión de tú no eres de aquí y los dos lo sabemos. En la nueva escuela a la que fue Valentina, las cosas no fueron diferentes. Era una escuela privada, de esas donde los uniformes cuestan más que el sueldo mensual de una familia normal. Donde los niños llegaban en carros con chofer y hablaban de viajes a Europa como si fuera algo completamente normal. Valentina llegó en el carro de los Mendoza el primer día. Bien vestida, con mochila nueva, con todo lo que se supone que debía tener. Pero había algo que no podía cambiar. La forma en que miraba el mundo. Demasiado seria para su edad. Demasiado callada en los momentos en que todos gritaban. Demasiado atenta a cosas que los demás no notaban. Demasiado diferente. Y en esa escuela, diferente era lo peor que podía ser. Fue en la clase de matemáticas donde todo empezó. El profesor, un hombre joven con pretensiones de intelectual, puso en el pizarrón un problema que, según él, era para los más avanzados del grupo. Un problema que, dijo con una sonrisa presumida, había salido en una Olimpiada Nacional. Nadie levantó la mano. Valentina lo resolvió en silencio, en su cuaderno, en menos de 3 minutos. No iba a decir nada. En realidad, había decidido no llamar la atención. Había decidido ser invisible el tiempo suficiente para entender cómo funcionaba ese lugar. Pero el profesor la vio. Vio que ella escribía. Se acercó. Miró su cuaderno. Y su expresión cambió completamente. ¿Cómo lo resolviste? Usé el teorema de Fermat adaptado con una variable adicional, dijo Valentina. Pero también hay una solución más corta si cambias el planteamiento inicial. El salón quedó en silencio. 28 pares de ojos mirándola. Valentina no se movió. No sonrió. Solo esperó. Fue Camila, que estaba en el mismo salón, quien rompió el silencio. Seguro lo buscó en internet, dijo, sin levantar la vista de sus uñas perfectas. Algunas risas. Suaves. Crueles. Valentina la miró directamente. No tengo internet en mi cuarto, dijo simplemente. Doña Carmen lo puede confirmar. Perdón. Ya no vivo ahí. Más silencio. Diferente tipo de silencio. Eso fue el principio. Desde ese día, Camila la convirtió en su proyecto personal. Susurros en los pasillos. Risas cuando Valentina pasaba. Fotos tomadas a escondidas con el teléfono para enviarlas a grupos con comentarios crueles. Un día, su mochila nueva apareció en el baño, tirada en el suelo mojado. Otro día, alguien metió comida entre sus libros. Valentina no lloró. Recogió su mochila. Limpió los libros. Siguió caminando. Por las noches, cuando la mansión se quedaba en silencio y el único sonido era el de los aspersores automáticos del jardín, Valentina sacaba sus cuadernos y estudiaba. No porque tuviera exámenes, sino porque estudiar era la única forma que conocía de decirle al mundo: aquí estoy. Sigo aquí. Patricia Mendoza notó los cambios en el comportamiento de Valentina. O al menos, notó que algo pasaba. Una tarde la llamó a su cuarto y le preguntó cómo estaba. Valentina pensó en contarle todo. Pensó en las fotos, en los susurros, en la mochila mojada. Pero miró a Patricia a los ojos y vio algo que la detuvo. Miedo. Patricia también tenía miedo. De su hija. Del juicio de su hija.
de la posibilidad de que enfrentarla causara un conflicto que no sabía manejar. «Estoy bien», dijo Valentina, y cerró la puerta de esa conversación para siempre. El punto de quiebre llegó en diciembre. El colegio organizaba todos los años una competencia de conocimientos entre sus mejores alumnos. Un evento enorme, con jueces externos, transmisión en vivo para los padres, premios. El tipo de cosa que los colegios privados usaban para demostrar que su dinero tenía resultados. Valentina fue seleccionada por sus maestros como parte del equipo. Camila también fue seleccionada. Y la noche antes de la competencia, Valentina encontró algo en su cama. Un papel, sin firma, sin nombre, que decía: «Niña de hogar, recuerda de dónde vienes. Mañana demuéstralo». Valentina lo leyó 3 veces. Luego lo dobló con cuidado. Lo guardó en el bolsillo de su pijama, cerca del corazón. Y durmió mejor que ninguna otra noche desde que había llegado a esa casa. La mañana de la competencia, la mansión amaneció llena de actividad. Patricia eligió el atuendo de Valentina con cuidado. Un vestido azul marino, elegante, que hacía que pareciera exactamente lo que no era: una niña de familia. Don Rodrigo llegó tarde al desayuno con su traje gris y su mirada de hombre ocupado. Le dio un vistazo a Valentina mientras tomaba su café. «Espero que no nos hagas quedar mal», fue todo lo que dijo. Valentina tomó su jugo de naranja. Lo tomó despacio, y pensó en su madre, en aquella foto borrosa en blanco y negro, en la mujer que sonreía mientras sostenía a un bebé. «No les voy a hacer quedar mal», dijo. Y lo decía en serio. El auditorio del colegio estaba lleno. Familias con ropa cara, cámaras, aplausos selectivos. El tipo de ambiente que Valentina había leído en los libros pero que nunca había visto de cerca. Se sentó en su silla en el escenario. Miró hacia el público. Buscó los ojos de Patricia. Los encontró. Patricia le sonrió. Una sonrisa pequeña, nerviosa, que podía significar 1000 cosas. La competencia comenzó. Preguntas de ciencias. Valentina respondió. Preguntas de historia. Valentina respondió. Problemas de matemáticas que hicieron que el público soltara murmullos de asombro. Valentina respondió. Pregunta tras pregunta, ronda tras ronda, Valentina Flores, la niña del hogar de acogida, la niña de la mochila rota y los libros prestados, fue respondiendo todo con una calma que parecía imposible. Y la gente en el público empezó a quedarse quieta. Empezó a prestarle atención de verdad. Ese tipo de atención que no se puede fingir. La que viene cuando ves algo que no esperabas ver y tu cerebro necesita unos segundos extra para procesarlo. La ronda final fue entre Valentina y otro estudiante. Un muchacho de 14 años, hijo de una familia conocida, que había ganado la competencia los 2 años anteriores. La pregunta final fue de lógica y estadística. Compleja. El tipo de pregunta diseñada para que nadie la respondiera completamente. El otro estudiante dio una respuesta parcial. Correcta, pero incompleta. Valentina pidió permiso para extender la respuesta. El juez asintió, y Valentina habló durante 4 minutos, sin pausa, sin titubeos, explicando no solo la respuesta, sino 3 implicaciones adicionales del problema que nadie en esa sala había considerado. Cuando terminó, hubo un segundo de silencio absoluto, y luego el auditorio estalló. En la primera fila, don Rodrigo Mendoza estaba de pie aplaudiendo. Su cara había cambiado por completo. Ya no era la cara del hombre que le había dicho que esperaba que no los hiciera quedar mal. Era la cara de un hombre que acababa de darse cuenta de algo. Valentina lo vio desde el escenario, y sintió algo extraño. No fue orgullo, no exactamente. Fue algo más profundo que eso.
Fue el momento en que una niña que había aprendido desde pequeña que el mundo no era justo entendió que, a veces, si trabajas lo suficiente y te mantienes de pie lo suficiente, el mundo puede sorprenderte. No siempre, no fácilmente, pero a veces. Y ese a veces era suficiente para seguir. Lo que Valentina no sabía todavía era lo que vendría después. No sabía que don Rodrigo Mendoza tenía secretos. Secretos grandes. Secretos que afectaban a mucha gente. Secretos que habían permanecido enterrados durante años detrás de sonrisas perfectas y trajes caros y reuniones en salones donde la gente normal no entraba. No sabía que esos secretos la involucrarían a ella de una manera que nunca podría haber imaginado. Y no sabía que menos de un año después, estaría de pie en una sala de tribunal, descalza, con el cabello sucio, frente a un juez, frente a abogados, frente a cámaras de televisión, frente a don Rodrigo Mendoza con toda su riqueza y todo su poder. Con algo en la mano. Algo pequeño. Algo que iba a cambiar todo. Pero eso todavía no había pasado. Por ahora, en ese auditorio lleno de gente, Valentina Flores tenía 12 años, un trofeo en las manos y los ojos húmedos. No porque hubiera ganado, sino porque en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, pensó en su mamá. Pensó en Rosa, en su voz que paraba el viento, en sus manos callosas, en su sonrisa que llenaba los cuartos. Y le habló en silencio, como siempre lo hacía cuando nadie podía escucharla. ¿Lo ves, mamá? Lo estás viendo. Y aunque nadie pudo confirmarlo, aunque no hay manera de saberlo con certeza, hubo un momento, solo un momento, en que la luz del auditorio cambió. Se volvió más cálida, más dorada, como si alguien, desde algún lugar muy lejano y muy cercano al mismo tiempo, estuviera sonriendo. Hay momentos en la vida que parecen normales mientras suceden. Momentos que vives sin saber que los recordarás para siempre. Sin saber que ese día, esa hora, ese segundo exacto, es el punto antes del cual todo era de una manera y después del cual nada volvería a ser igual. Para Valentina, ese momento fue un jueves de marzo. Un jueves cualquiera, con cielo gris y olor a lluvia próxima, con el sonido de los aspersores del jardín de la mansión Mendoza y el ruido lejano de la ciudad que nunca dormía del todo. Un jueves en que descubrió la verdad. Habían pasado 6 meses desde la competencia. 6 meses en los que la vida en la mansión había cambiado de maneras pequeñas pero importantes. Don Rodrigo la miraba diferente ahora. No con ternura, exactamente, porque don Rodrigo Mendoza no era un hombre de ternuras, pero sí con algo que se parecía al respeto. La saludaba por las mañanas. Le preguntaba cómo le iba en el colegio. Una vez, solo una, se sentó a su lado mientras ella estudiaba y miró sus cuadernos durante varios minutos sin decir nada. Luego dijo: «Eres muy inteligente, Valentina». Y se fue. Eso fue todo. Pero para Valentina, que llevaba años acostumbrada a que la ignoraran, fue suficiente para que algo pequeño y frágil se moviera dentro de su pecho. Confianza. Apenas un poco, pero confianza al fin. Eso fue su primer error. Camila, en cambio, había empeorado. Si antes era distante y cruel con palabras, ahora era algo más calculado, más frío, como si la victoria de Valentina en la competencia le hubiera encendido algo por dentro que ya no podía apagar. En el colegio, los ataques continuaban, pero en casa, Camila había encontrado una nueva estrategia: hablar con sus padres. Valentina lo descubrió por accidente una tarde cuando pasó frente a la sala y escuchó su nombre. Se detuvo, se pegó a la pared y escuchó: «No sé por qué la trajeron. Papá, ella nunca va a encajar aquí. La gente habla. Los Herrera me preguntaron el otro día si es verdad que trajeron a una niña del orfanato y yo no supe qué contestar. Es vergonzoso». Silencio.
Luego la voz de don Rodrigo. Camila. Es la verdad, papá. Tú mismo lo sabes. Esto fue idea de mamá y fue un error. Ella no es como nosotros. Valentina esperó la respuesta de don Rodrigo. Esperó que dijera algo, que la defendiera, que le dijera a su hija que estaba equivocada. Pero don Rodrigo solo dijo, baja la voz. No dijo que Camila estaba equivocada. Solo dijo que bajara la voz. Valentina se separó de la pared. Caminó despacio hacia su cuarto. Cerró la puerta sin hacer ruido. Se sentó en el borde de su cama enorme con dosel. Y guardó esa confianza pequeña y frágil en el lugar más profundo de su corazón, donde nadie pudiera romperla. Fue 3 semanas después de eso cuando encontró los documentos. No los buscaba. No tenía ninguna razón para buscarlos. Había entrado al estudio de don Rodrigo porque Patricia le había pedido que buscara un libro específico en la biblioteca que ocupaba la pared completa del lado izquierdo. Un libro de arte que necesitaba para decorar una mesa de café antes de que llegaran las visitas. Valentina entró. Buscó el libro. Lo encontró. Y al sacarlo del estante, 3 papeles cayeron al suelo. Los recogió. Iba a ponerlos de vuelta sin mirar. Eso era lo correcto. Eso era lo que una persona educada hacía. Pero el encabezado de uno de ellos atrapó su vista. 3 palabras. 3 palabras que la hicieron congelarse en medio del estudio silencioso con el libro de arte en una mano y esos papeles en la otra. Valentina Flores Ramos. Fondo fiduciario. Valentina leyó despacio. Leyó cada línea con la atención que le dedicaba a los problemas de matemáticas más difíciles. Y lo que leyó la hizo sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era un documento cualquiera. Era un contrato. Viejo. Con fechas de hace 3 años, antes de que ella llegara a la mansión. Con firmas y sellos y lenguaje legal que ella, con 12 años y todos los libros que había leído, entendió perfectamente. El padre de Valentina, el hombre que había desaparecido cuando ella tenía semanas de nacida, no era un nadie. Era Germán Flores, empresario, fundador de 3 compañías medianas que con los años se habían convertido en una sola empresa grande y rentable. Y Germán Flores había muerto, 18 meses atrás, de un infarto, sin tiempo de preparar nada, sin testamento formal, pero sí había dejado algo, un fondo fiduciario, establecido años antes, cuando Valentina tenía apenas 2 años, como parte de una disposición legal automática que protegía a herederos menores de edad. Un fondo que valía, según el documento, 4.700.000 pesos, y que, según ese mismo documento, estaba siendo administrado por un representante legal designado. El nombre del representante legal estaba firmado al final de la última página, con letra clara, sin ambigüedad. Rodrigo Mendoza. Valentina leyó el nombre 3 veces. Luego miró hacia la puerta cerrada del estudio. Luego miró los documentos otra vez. Puso todo exactamente como estaba. Los papeles entre el libro en el estante, en el mismo ángulo, en la misma posición. Tomó el libro de arte que Patricia necesitaba. Salió del estudio. Cerró la puerta. Caminó hasta la sala donde Patricia acomodaba flores en un jarrón. Le entregó el libro. Le sonrió. Y dijo, «Aquí está, señora Patricia». Su voz no tembló. Sus manos no temblaron. Por dentro, le temblaba todo. Esa noche no estudió. Se acostó en su cama con los ojos abiertos mirando el techo, mientras afuera los aspersores hacían su trabajo automático y la ciudad seguía viviendo su vida sin saber que adentro de esa mansión, una niña acababa de entender que su historia era mucho más complicada de lo que pensaba. Su padre. Tenía un padre. Había tenido un padre. No era nadie. Era alguien.
Y ese alguien había muerto sin saber, probablemente, que ella existía. O quizás sí sabía. Quizás el fondo fiduciario era su forma tardía de hacer algo que nunca tuvo valor de hacer en vida. Y ese dinero que le pertenecía, que legalmente, según lo que había leído, le correspondía a ella cuando cumpliera 18 años. Estaba en manos de don Rodrigo Mendoza. El mismo don Rodrigo Mendoza que la había adoptado. El mismo que un día le dijo «eres muy inteligente» con esa vocería. El mismo que había ido al hogar de acogida a buscarla. No por caridad. No por generosidad. No porque Patricia lo hubiera convencido de que era lo correcto, sino porque tenerla cerca era la forma más segura de controlarla. De controlar lo que sabía, lo que podría descubrir, lo que podría reclamar. Valentina cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de tristeza, no exactamente, sino de esa mezcla rara que a veces te golpea cuando descubres que el mundo es aún más complicado de lo que ya creías que era. Lloró, y cuando terminó de llorar, se limpió la cara con la sábana. Y pensó durante horas. Porque Valentina Flores no era el tipo de persona que reacciona antes de pensar. No era el tipo de persona que sale corriendo a gritar lo que sabe sin tener primero un plan. Los libros le habían enseñado muchas cosas. Le habían enseñado física y matemáticas e historia. Pero también le habían enseñado algo que quizás era lo más importante de todo. Que la información es poder. Pero solo si sabes cuándo usarla y cómo. Así que pensó. ¿Qué sabía con certeza? Un documento. Posiblemente había más. Posiblemente lo que había visto era solo una parte de algo más grande. ¿Qué no sabía? Si el dinero todavía estaba ahí. Si había sido movido. Si había algo más en esa historia que ella todavía desconocía. ¿Qué necesitaba? Más información. Y alguien de confianza. Ese alguien tenía nombre. El señor Ramírez seguía dando clases los miércoles en el hogar de acogida. Valentina lo sabía porque doña Carmen le había mandado un mensaje de felicitación cuando ganó la competencia, y en ese mensaje mencionaba que el señor Ramírez había dicho que no se sorprendía para nada. Valentina le escribió un mensaje corto al número que todavía tenía guardado. Señor Ramírez, necesito hablar con usted. Es importante. Puede venir al parque que está frente al colegio el sábado a las 10. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Ahí estaré. El sábado, Valentina le dijo a Patricia que iba a la biblioteca pública con una compañera del colegio a estudiar para un proyecto. Patricia le preguntó con quién. Valentina dio un nombre inventado. Patricia asintió y le dijo que estuviera de vuelta para el almuerzo. El señor Ramírez ya estaba en el parque cuando ella llegó. Sentado en una banca con su termo de café y sus anteojos gruesos, mirando las palomas como si tuviera todo el tiempo del mundo. Valentina se sentó a su lado. No dijo hola. No dijo cómo está. Fue directo al punto, como siempre hacía cuando algo era urgente. Necesito que me explique cómo funcionan los fondos fiduciarios. El señor Ramírez la miró. Para un proyecto del colegio. No. Pausa. Cuéntame. Valentina le contó todo. Los documentos. El nombre de su padre. El fondo. El nombre de don Rodrigo al final de la última página. El señor Ramírez escuchó sin interrumpir. Tomó su café en silencio. Miró hacia el frente durante un momento cuando ella terminó. ¿Tocaste algo? No. Dejé todo exactamente como estaba. ¿Alguien te vio entrar o salir del estudio? No. ¿Tienes el número exacto del documento? ¿Fecha? ¿Algún dato que puedas recordar con precisión? Valentina sacó de su bolsillo un papel pequeño. Lo había escrito de memoria la noche anterior con todos los datos que había podido retener. Nombres, fechas, números de referencia.
El señor Ramírez lo miró. Lo miró durante mucho tiempo. Luego dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su saco. Valentina, escúchame muy bien. Su voz era seria pero tranquila. La voz que usaba cuando decía cosas importantes. Lo que me estás describiendo es potencialmente un delito grave. Mal manejo de fondos de un menor. Posiblemente fraude. Posiblemente más cosas que todavía no sabemos. Lo sé. Esto no es un problema de matemáticas que puedes resolver sola en tu cuaderno. Lo sé. Vas a necesitar ayuda legal. Ayuda real. De gente que sepa lo que hace. ¿Conoce a alguien así? El señor Ramírez la miró durante un momento largo, con esa expresión seria que solo usaba para las cosas más importantes. Puede ser que sí. Lo que vino después fue lento. Deliberado, silencioso. El señor Ramírez, que además de maestro de matemáticas resultó tener un hermano abogado especializado en derecho familiar y patrimonial, empezó a mover hilos con una discreción que Valentina admiró profundamente. Mientras tanto, ella seguía viviendo en la mansión como si nada hubiera cambiado. Se despertaba, desayunaba, iba al colegio. Soportaba las miradas de Camila. Respondía preguntas en clase. Volvía a casa. Cenaba. Estudiaba. Dormía. Perfectamente normal. Por dentro, era otra historia. Por dentro, cada vez que veía a don Rodrigo en el desayuno con su periódico y su traje perfecto, tenía que hacer un esfuerzo consciente para que su cara no cambiara. Para que sus ojos no dijeran lo que sabía. Para que sus manos no apretaran el vaso de jugo con demasiada fuerza. Era como vivir dentro de una obra de teatro donde solo ella sabía el final. El hermano del señor Ramírez se llamaba Eduardo. Tenía 42 años, hablaba rápido y pensaba más rápido todavía. La primera vez que se reunió con Valentina en la oficina pequeña que tenía en un edificio del centro, la miró durante 30 segundos completos sin decir nada. Luego dijo, «Tienes 12 años». «Sí». «¿Y encontraste todo esto sola?» «Sí». «¿Y no le dijiste nada a nadie en la casa?» «No». Otra pausa. «Eres más inteligente que la mayoría de mis clientes adultos». No lo dijo como cumplido. Lo dijo como un hecho. Y eso, para Valentina, fue mejor que cualquier cumplido. Eduardo pasó las semanas siguientes investigando. Con los datos que Valentina había memorizado, pudo acceder a registros públicos, cruzar información, rastrear movimientos del fondo. Lo que encontró fue peor de lo que Valentina había imaginado. El fondo fiduciario no solo existía. Había existido durante años, correctamente registrado, correctamente protegido por la ley, hasta que don Rodrigo Mendoza asumió la representación legal. Desde ese momento, el fondo había empezado a moverse. Transferencias pequeñas al principio, del tipo que no levantaban alarmas. Luego más grandes, siempre con justificaciones documentadas, gastos de manutención de la menor, inversiones en nombre de la menor, costos educativos. Todo perfectamente escrito en papel. Todo perfectamente falso. Porque Valentina nunca había recibido nada de ese dinero directamente. Había llegado a la mansión Mendoza con su mochila rota y sus libros viejos, y había vivido ahí como una invitada tolerada, no como alguien cuyo dinero estaba financiando la vida de su propia familia de acogida. 4.700.000 pesos. Usados. Movidos. Gastados. En carros. En viajes. En las trenzas perfectas de Camila y en las reuniones de Patricia y en el reloj de don Rodrigo que costaba más que el hogar de acogida entero. El dinero de Valentina. Eduardo le explicó todo con calma. Le explicó qué significaba legalmente. Le explicó qué opciones tenían. Le explicó el proceso, los tiempos, los riesgos. Y al final le preguntó,
¿Estás segura de que quieres hacer esto? Valentina pensó en su madre, en Rosa, en las manos callosas y la espalda siempre cansada. Pensó en el hogar de acogida, en la cama número 7, en los niños que aprendían a no esperar demasiado. Pensó en el papel que había encontrado en su cama la noche antes de la competencia. Niña de hogar, recuerda de dónde vienes. Sí, dijo. Esto va a ser difícil, dijo Eduardo. Mendoza tiene abogados, tiene conexiones, tiene dinero para defenderse. El proceso puede ser largo y doloroso. Lo sé. Y aún así. Eduardo asintió. Entonces empecemos. La denuncia se presentó un lunes. Para ese momento, Valentina llevaba 2 meses viviendo en la mansión con el secreto guardado dentro como una piedra en el estómago. 2 meses de desayunos tranquilos frente a un hombre que le sonreía sin saber que ella sabía. 2 meses de cenar en la misma mesa que Camila y escuchar sus comentarios crueles con una paciencia que solo alguien que tiene un plan puede sostener. El día que Eduardo presentó la denuncia formal ante el juzgado de familia, Valentina estaba en clase de historia. Estaba tomando notas sobre la Revolución Francesa cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Eduardo. Ya está hecho. Prepárate. Esto va a moverse rápido. Valentina guardó el teléfono. Volvió a sus notas. La profesora estaba hablando sobre cómo los grandes sistemas de poder a veces caen por la valentía de personas que no tenían nada que perder. Valentina subrayó esa frase 2 veces. Se movió rápido. Más rápido de lo que Eduardo había anticipado. 3 días después de la denuncia, don Rodrigo Mendoza recibió una citación judicial. Valentina estaba en el jardín leyendo cuando vio llegar el sobreoficial con el sello del juzgado. Lo recibió el mayordomo. Lo llevó al estudio de don Rodrigo. 5 minutos después, la voz de don Rodrigo atravesó las paredes de su estudio. No se escucharon palabras, solo el tono, grave, furioso, el tipo de voz que un hombre usa cuando algo lo sorprende de verdad. Valentina siguió leyendo, o al menos lo intentó. Esa noche, don Rodrigo la llamó a su estudio. Valentina entró, se sentó frente a su escritorio. Don Rodrigo la miró durante un momento largo. Su cara había cambiado. Ya no era el hombre del periódico y el traje perfecto. Era algo más tenso, más frío. ¿Sabes algo de esto? Le puso la citación sobre el escritorio. Valentina la miró. La leyó como si fuera la primera vez que veía ese papel. ¿Qué es?, preguntó. Don Rodrigo la estudió. Con esos ojos que habían hecho negocios durante décadas. Con esa mirada entrenada para detectar mentiras. Valentina sostuvo su mirada sin parpadear. Alguien presentó una denuncia. Dicen que hay irregularidades con un fondo que yo administro. Irregularidades. Valentina. Su voz bajó. Se volvió más seria. Si sabes algo de esto, necesito que me lo digas ahora. Antes de que esto se complique más de lo necesario. Valentina pensó en los 4.700.000 pesos. Pensó en su madre trabajando con las manos callosas y la espalda siempre cansada. Pensó en la cama número 7 del hogar de acogida. No sé de qué me está hablando, señor Mendoza, dijo, y salió del estudio. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de su vida. Don Rodrigo contrató 3 abogados. Los mejores de la ciudad. El tipo de abogados que cobran tanto dinero que la sola idea de enfrentarlos te hace querer rendirte antes de empezar. En casa, la atmósfera cambió completamente. Patricia estaba nerviosa, distante, con los ojos siempre un poco rojos. Camila dejó de hablarle del todo, lo cual en cierta manera fue un alivio. Don Rodrigo fue al juzgado con sus 3 abogados. Presentó documentos. Argumentó. Explicó.
Tenía respuesta para todo. Eduardo le explicó a Valentina que así funcionaba, que los que tenían dinero podían alargarlo, podían complicarlo, podían hacer que el proceso se volviera tan largo y tan desgastante que la otra parte simplemente se cansara y desistiera. ¿Y nosotros?, preguntó Valentina. Nosotros tenemos algo que ellos no esperan, dijo Eduardo. ¿Qué? La verdad. Una pausa. ¿Y a ti? El proceso judicial avanzó durante meses. Meses en que Valentina siguió viviendo en la mansión porque legalmente no había forma de sacarla sin que eso afectara el caso. Meses en que aprendió lo que significa la palabra resistir de una manera que ningún libro puede enseñar. Resistir no es no sentir miedo. Resistir es sentirlo y seguir de pie. Resistir es desayunar frente a un hombre que te robó tu herencia y decirle buenos días con voz normal, porque si muestras lo que sientes, pierdes la ventaja que con tanto esfuerzo construiste. Resistir es ver cómo los abogados de la otra parte presentan argumentos brillantes que hacen que todo parezca perfectamente legal, y confiar en que la verdad tiene una forma de abrirse camino aunque tarde en hacerlo. Valentina resistió, un día a la vez. Un desayuno a la vez. Una buenos días a la vez. Fue en ese tiempo cuando algo inesperado ocurrió. Patricia Mendoza se enfermó. No gravemente. No de algo peligroso. Pero sí lo suficiente como para que se quedara en casa varios días seguidos, en cama, con una fiebre que no bajaba. Y Valentina, que había crecido aprendiendo a cuidar de sí misma porque nadie más lo hacía, se encontró haciéndole sopa, llevándole medicamentos, cambiándole la almohada húmeda por una fresca. No porque tuviera que hacerlo, no porque nadie se lo pidiera, sino porque Rosa, su madre, le había enseñado con el ejemplo que cuando alguien está enfermo, lo que se hace es cuidarlo, sin preguntar si lo merece, sin calcular si te conviene. Patricia la miraba con una expresión que Valentina no sabía del todo cómo interpretar. Un día, mientras Valentina le ponía la almohada fresca, Patricia le tomó la mano. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Su voz era pequeña, diferente a la voz de la señora perfecta con el perfume caro. Valentina pensó en la respuesta honesta, en los 4.700.000 pesos, en los documentos, en la citación judicial, y luego pensó en Rosa. Porque es lo correcto, dijo simplemente. Patricia cerró los ojos, apretó su mano un segundo más, y soltó. Lo que Valentina no sabía era que esos días de sopa y almohadas frías cambiaron algo en Patricia Mendoza que ningún abogado ni ningún juez podría haber cambiado. No lo sabía todavía, pero lo descubriría pronto. El juicio comenzó formalmente 3 semanas después. Sala del juzgado 4. 9 de la mañana. Un martes con cielo gris y olor a lluvia próxima. Valentina llegó con Eduardo. Con la ropa más formal que tenía, que no era mucha. Con el cabello recogido como podía. Don Rodrigo llegó con sus 3 abogados. Con su traje de siempre. Con esa postura de hombre que está acostumbrado a ganar. Los periodistas estaban afuera. No muchos. El caso todavía no era famoso. Solo 1 o 2 reporteros que cubrían noticias del juzgado de familia y que habían visto la historia en los registros públicos. Una niña de acogida denuncia a su tutor legal por manejo indebido de fondos. No sonaba a gran cosa. Todavía no. Las primeras audiencias fueron técnicas. Documentos, fechas, transferencias. Los abogados de don Rodrigo presentaban justificaciones elaboradas para cada movimiento de dinero. Eduardo replicaba con contraargumentos sólidos, pero que el juez escuchaba con la expresión neutral de alguien que todavía no está convencido. Valentina se sentaba en su silla y escuchaba. No hablaba salvo cuando el juez se lo pedía directamente. Respondía con claridad, sin nerviosismo, con esa calma que desconcertaba a los abogados de la otra parte,
que claramente esperaban a una niña asustada fácil de intimidar. La que encontraron era otra cosa, pero el caso no avanzaba lo suficiente. Los documentos de don Rodrigo eran demasiado buenos, demasiado elaborados. Tenía respuesta para todo. Eduardo habló con Valentina después de la tercera audiencia. Necesitamos algo más, dijo. Su voz era honesta. No le mentía. Los documentos que tenemos no son suficientes. Mendoza tiene a los mejores construyendo su defensa. Necesitamos algo que ellos no puedan rebatir. Valentina lo miró. ¿Qué tipo de cosa? Evidencia directa. Algo que muestre no solo que el dinero se movió, sino que Mendoza sabía exactamente lo que hacía y por qué. Algo que demuestre intención. Valentina asintió despacio. Deme 2 días, dijo. Esa noche, Valentina pensó durante horas. ¿Qué tenía? ¿Qué sabía que los demás no sabían? Y entonces lo recordó. Meses atrás, en los primeros días de vivir en la mansión, había visto algo que había parecido irrelevante en ese momento. Don Rodrigo, hablando por teléfono en su estudio. La puerta entreabierta. No prestó atención en ese momento. Estaba pasando de camino a la biblioteca. Pero había oído algo. Un nombre. Una fecha. Un número. Y lo había recordado, como recordaba todo, sin saber que algún día lo necesitaría. Valentina sacó su cuaderno. Escribió lo que recordaba. Lo leyó 3 veces. Luego lo guardó y se quedó mirando el techo en la oscuridad. Un nombre. Una fecha. Un número. Podía ser nada. O podía ser todo. Al día siguiente, mientras don Rodrigo estaba en una reunión y Patricia descansaba en su cuarto y Camila estaba en el colegio, Valentina entró al estudio por segunda vez. Esta vez no fue por accidente. Fue porque tenía un objetivo claro. Buscó durante 20 minutos exactos. Con cuidado. Sin mover nada más de lo necesario. Sin dejar rastro. Y encontró lo que buscaba. No eran solo documentos esta vez. Era una grabación. Un archivo de audio guardado en la computadora del estudio, en una carpeta con nombre técnico que cualquier persona normal habría ignorado. Valentina no era una persona normal. Lo escuchó con audífonos. 5 minutos y 27 segundos. La voz de don Rodrigo. Clara. Sin ambigüedad. Hablando con alguien cuyo nombre se mencionaba al principio de la grabación. Explicando exactamente lo que había hecho. Exactamente por qué lo había hecho. Y exactamente cuánto dinero había sido movido y hacia dónde. Sus propias palabras. Su propia voz. Valentina cerró el archivo. Dejó todo como estaba. Salió del estudio. Fue a su cuarto. Sacó su teléfono. Mandó un mensaje a Eduardo. Encontré algo. Necesito verlo hoy. Lo que pasó en las horas siguientes fue complicado y técnico y legal de maneras que Valentina entendió en términos generales pero que Eduardo manejó en los detalles. La grabación existía en un servidor. Era accesible de maneras que Eduardo, con la ayuda de un especialista en evidencia digital, pudo documentar y verificar de forma que fuera admisible. No era robado. No era alterado. Era un documento que existía y que podía ser obtenido a través de los canales legales correctos una vez que se sabía que existía. Esto, dijo Eduardo cuando terminó de escucharla, es suficiente. Valentina asintió. ¿Cuándo es la próxima audiencia? Jueves. Entonces el jueves. El miércoles por la noche, mientras la mansión dormía, Valentina se sentó en el borde de su cama por última vez. Miró el cuarto, la cama con dosel, la ventana que daba al jardín, el escritorio que nunca había sido usado para estudiar antes de que ella llegara. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella noche de invierno cuando tenía 8 años y encontró a su madre en el suelo. Pensó en el hogar de acogida, en doña Carmen,
En los 12 niños con 12 historias rotas. En la cama número 7. Pensó en el señor Ramírez y sus libros extras y sus papelitos que decían página 1. Cuando termines, me cuentas. Pensó en su madre. En Rosa. Siempre en Rosa. Y se preguntó si esto era lo que se sentía antes de que las cosas cambiaran de verdad. Ese silencio raro antes de la tormenta. Esa quietud que se instala justo antes de que todo explote. Mañana todo sería diferente. De una manera o de otra. El jueves amaneció con cielo gris. Igual que el primer día. Igual que siempre. Valentina se levantó antes que nadie. Se vistió sola en la oscuridad del cuarto. Se miró en el espejo durante unos segundos. Una niña de 12 años. Sin familia. Sin dinero propio todavía. Con una mochila que ya no era rota pero que seguía siendo la misma mochila de siempre por dentro. Y con algo más. Algo que don Rodrigo Mendoza, con todos sus abogados y todas sus conexiones y todo su dinero, no había podido quitarle. La verdad. Valentina tomó su mochila. Bajó las escaleras. Y fue al juzgado. La sala del juzgado 4 estaba más llena que nunca ese jueves. Los periodistas que la semana anterior eran 2, ahora eran 7. Algo había filtrado. Alguien había hablado. La historia de la niña de acogida contra el empresario había llegado a más oídos. Don Rodrigo llegó con sus 3 abogados. Con su traje. Con su expresión de hombre que está acostumbrado a ganar. Pero esta vez había algo diferente en su cara. Algo pequeño. Casi imperceptible. Incertidumbre. Como si por alguna razón que no podía explicar, ese día se sintiera diferente a los anteriores. El juez tomó su lugar. Miró los papeles. Llamó al orden. Y entonces, antes de que cualquier abogado pudiera abrir la boca, la puerta de la sala se abrió. Y entró alguien que nadie esperaba. Patricia Mendoza. Caminó hasta el frente de la sala. Sin mirar a su esposo. Sin mirar a los abogados. Con los ojos rojos y la postura de alguien que ha tomado una decisión difícil y ha decidido no arrepentirse. Se sentó en el lugar designado para los testigos. Y pidió hablar. El silencio en esa sala fue absoluto. Don Rodrigo se levantó medio centímetro de su silla antes de que su abogado lo pusiera de vuelta con una mano en el brazo. El juez miró a Patricia durante un momento. ¿Es usted la señora Patricia Mendoza, esposa del señor Rodrigo Mendoza? Sí. ¿Y viene usted aquí voluntariamente, sin coacción de ningún tipo? Sí. ¿Tiene usted información relevante para este caso? Patricia miró hacia donde estaba Valentina. Y Valentina, que había aprendido a leer las expresiones de las personas con la misma precisión con que leía los problemas de matemáticas, vio algo en esa mirada que no esperaba. Arrepentimiento genuino. Sí, dijo Patricia. Tengo mucho que decir. Lo que Patricia dijo en esa sala cambió todo. Fechas, conversaciones, decisiones que había presenciado, cosas que sabía y que había callado por miedo, por dependencia, por esa complicada mezcla de amor y cobardía que a veces paraliza a las personas durante demasiado tiempo. Las palabras de Patricia cayeron en la sala como piedras en agua quieta, cada una generando ondas que se extendían más y más lejos. Los abogados de don Rodrigo escribían furiosamente. Se pasaban notas. Uno se inclinó hacia don Rodrigo y le susurró algo al oído. Don Rodrigo no respondió. Miraba a su esposa, con una expresión que Valentina nunca le había visto. Una expresión que, en otro contexto, en otro momento, podría haber parecido dolor. Cuando Patricia terminó, Eduardo se puso de pie. Presentó la grabación. La presentó con toda la documentación técnica necesaria, con la cadena de custodia verificada, con el périto digital que certificó su autenticidad.
El juez escuchó los 5 minutos y 27 segundos en silencio. El salón escuchó en silencio. Y entonces el juez levantó la vista de sus papeles. Y miró a don Rodrigo Mendoza. Y la cara del juez, ese hombre de expresión siempre neutral, siempre profesional, siempre imposible de leer, se puso completamente pálida. Porque lo que acababa de escuchar no era ambiguo. No era interpretable. No había forma de argumentar que decía otra cosa. Era la voz de un hombre explicando un fraude. Con su nombre, con las fechas, con los números, con todo. Don Rodrigo Mendoza miró a su esposa. Miró a Valentina. Valentina lo sostuvo la mirada. 12 años. Sin familia. Sin nada que perder. Con todo por ganar. Y en ese momento, en esa sala llena de gente que de repente entendía que estaba presenciando algo importante, Valentina pensó en Rosa. En su madre. ¿Lo ves, mamá? ¿Lo estás viendo? Y el juez abrió la boca para hablar. Hay silencios que pesan. Silencios que no son vacíos, sino todo lo contrario. Silencios llenos de respiraciones contenidas y corazones acelerados y el sonido de una verdad que acaba de aterrizar en medio de una sala y que nadie sabe todavía cómo recoger del suelo. Ese era el silencio de la sala del juzgado 4 ese jueves de mañana gris. El juez tenía la mirada fija en los papeles frente a él. Sus manos, apoyadas en el escritorio, no se movían. La pluma que normalmente usaba para tomar notas estaba quieta entre sus dedos como si también ella estuviera esperando. Nadie tosió. Nadie se movió. Hasta los periodistas en la parte de atrás habían dejado de escribir. Y entonces el juez levantó la vista. Miró a don Rodrigo Mendoza. Y dijo 3 palabras. Voy a recesar. Los 20 minutos del receso fueron los más largos de la vida de Valentina. Eduardo estaba a su lado, hablando en voz baja, explicando lo que vendría. Pero Valentina no escuchaba del todo. Escuchaba con una parte de su mente mientras con la otra parte estaba en otro lugar completamente. Estaba en el hogar de acogida, en la cama número 7. Con la luz del pasillo colándose por debajo de la puerta mientras ella leía con un libro apoyado en las rodillas porque la luz del cuarto no alcanzaba. Estaba en el patio de concreto donde los niños jugaban sin mucho entusiasmo. En la cocina donde doña Carmen repartía la cena con la expresión de alguien que lleva 20 años haciendo lo mismo y ya no recuerda por qué empezó. Estaba sentada en una banca de parque con el señor Ramírez y su termo de café y sus anteojos gruesos, diciéndole, tengo miedo. Eso es bueno. El miedo significa que algo importa. Valentina respiró. El miedo estaba ahí. Grande. Real. El tipo de miedo que no desaparece aunque quieras. Pero también estaba ella. Y ella había aprendido, a los 12 años, que el miedo y la valentía no son opuestos. Son compañeros. Van juntos. Uno no existe sin el otro. Valentina. La voz de Eduardo. ¿Estás bien? Sí, dijo ella. Y esta vez lo decía de verdad. Del otro lado de la sala, don Rodrigo Mendoza estaba reunido con sus 3 abogados en un círculo cerrado. Valentina no podía escuchar lo que decían, pero podía ver las caras. Y las caras decían cosas que las palabras no necesitaban repetir. El primer abogado tenía la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que el terreno bajo sus pies no es tan sólido como pensaba. El segundo miraba los papeles que tenía en las manos con la concentración desesperada de alguien buscando una salida que ya no existe. El tercero, el más joven de los 3, miraba directamente a Valentina, con una expresión que ella, con toda su capacidad para leer personas, tardó un momento en identificar. Curiosidad. Como si él también, en algún lugar pequeño dentro de su mente de abogado entrenado para ganar, no pudiera evitar preguntarse quién era exactamente esta niña y de dónde había salido.
Valentina sostuvo su mirada durante 3 segundos exactos. Luego miró hacia adelante. Patricia Mendoza estaba sentada sola en una silla cerca de la ventana. No estaba con su esposo. No estaba con los abogados. Estaba sola, con las manos juntas sobre el regazo y los ojos mirando hacia un punto en el suelo que probablemente no existía. Valentina pensó en la sopa, en las almohadas frías cambiadas por frescas, en la mano que la había tomado un momento y luego soltado. ¿Por qué lo habías callado tanto tiempo?, pensó Valentina. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Pero sabía la respuesta. La había visto en los libros. La había visto en las historias de personas que callan cosas que saben que están mal porque el precio de hablar parece más alto que el precio de seguir callando. Hasta que un día alguien hace lo que Valentina había hecho. Se planta. Y entonces callar ya no es posible. Cuando el juez regresó, la sala volvió a llenarse de ese silencio pesado. Se sentó. Acomodó sus papeles. Miró a ambos lados. Este juzgado ha escuchado hoy evidencia adicional de considerable peso, dijo. Su voz era profesional, medida, pero había algo diferente en ella también. Una firmeza que antes no estaba tan presente. En vista de la declaración testifical de la señora Patricia Mendoza y de la evidencia de audio presentada y certificada por el perito digital, este juzgado considera necesario proceder de forma inmediata. Los abogados de don Rodrigo intentaron hablar. El juez levantó una mano. Los representantes del señor Mendoza tendrán oportunidad de responder. En este momento, el juzgado va a hablar. Silencio. Los registros presentados muestran de manera suficientemente clara el manejo irregular de un fondo fiduciario establecido en nombre de la menor Valentina Flores Ramos. Las transferencias documentadas, sumadas al testimonio de la señora Mendoza y al contenido de la grabación presentada, constituyen evidencia prima facie de fraude patrimonial y abuso de la figura de representación legal de un menor. Don Rodrigo no se movió. En consecuencia, este juzgado ordena la congelación inmediata de todas las cuentas asociadas al fondo fiduciario números, fechas, lenguaje legal que Valentina siguió con precisión mientras Eduardo anotaba todo a su lado. Pero lo que más escuchó no fueron los números. Fue lo que vino después. Asimismo, este juzgado notifica al señor Rodrigo Mendoza que a partir de este momento queda suspendida su representación legal sobre la menor Valentina Flores Ramos, con efecto inmediato y sin posibilidad de apelación suspensiva. La menor queda bajo protección directa del juzgado hasta que se resuelva la situación legal completa. La pluma del juez se movió. Un movimiento. Corto. Preciso. Una firma. Y con esa firma, algo que había existido durante demasiado tiempo dejó de existir. Valentina no lloró en ese momento. No allí, frente a todos. Miró al juez. Miró los papeles. Miró a Eduardo que apretaba su hombro con una mano y le decía algo en voz baja que ella procesó un segundo después. Lo logramos. Miró hacia donde estaba Patricia. Patricia la miraba. Con los ojos húmedos, con esa expresión que ya Valentina reconocía. Arrepentimiento, alivio, algo parecido, quizás, a lo que se siente cuando sueltas un peso que llevabas tanto tiempo que ya ni recordabas cómo era caminar sin él. Y miró hacia don Rodrigo. Don Rodrigo Mendoza no la miraba. Miraba el escritorio del juez, con la mandíbula apretada. Con los hombros que antes siempre estaban perfectamente rectos, ligeramente caídos. Era la primera vez desde que Valentina lo conocía que se veía pequeño, no en tamaño, sino en algo más difícil de definir. Como cuando un objeto que siempre viste desde abajo de repente lo ves desde el mismo nivel y te das cuenta de que nunca fue tan grande como parecía. Afuera del juzgado, los periodistas estaban esperando. 7 ya eran 15. Alguien había hablado durante el receso.
Las cámaras se encendieron cuando la puerta se abrió. Eduardo habló. Valentina se quedó a su lado en silencio. Luego uno de los periodistas le puso un micrófono cerca. Valentina, ¿cómo te sientes? Valentina miró la cámara durante un momento y pensó en la respuesta correcta, en la respuesta que sonaba bien, en la respuesta que la gente espera cuando alguien gana algo importante. Pero luego pensó en Rosa. Cansada, dijo, y agradecida. El periodista esperó más. Valentina no dio más. Eduardo la alejó con suavidad de las cámaras. Esa tarde, por primera vez en semanas, Valentina fue al parque que estaba frente al colegio. No para reunirse con nadie, solo para sentarse. Se sentó en la misma banca donde se había reunido con el señor Ramírez. Miró las palomas. Escuchó el ruido de la ciudad. Y entonces sí lloró. No el llanto de quien pierde algo. El llanto de quien finalmente puede soltar algo que ha estado cargando demasiado tiempo. Lloró por Rosa, por los años sin ella, por la foto borrosa en blanco y negro, por las noches en la cama número 7 con la luz del pasillo por debajo de la puerta. Lloró por el padre que no conoció, por el dinero que debió haber sido suyo desde siempre, por los años en que ese dinero existió y ella no lo sabía y seguía durmiendo en una cama prestada con una mochila rota. Lloró por Camila y sus comentarios crueles y sus fotos enviadas en grupos y por todo el dolor innecesario que las personas causan cuando tienen miedo de algo que no entienden. Y lloró, también, de algo que no tenía nombre exacto todavía. Algo que era a la vez tristeza y alivio y esperanza revueltos en una mezcla que solo existe en los momentos verdaderamente importantes de la vida. Cuando terminó, se limpió la cara. Miró el cielo que seguía gris, y dijo en voz muy baja, tan baja que solo las palomas pudieron escucharla. Gracias, mamá. Lo que vino después tomó meses. El proceso legal completo, la recuperación de los fondos, las cuentas, las decisiones sobre su futuro. Eran cosas complicadas que Eduardo manejó con la misma velocidad con que pensaba. Don Rodrigo Mendoza enfrentó cargos formales. Sus abogados siguieron trabajando. El proceso judicial siguió su curso con toda la lentitud que los procesos judiciales tienen. Pero la dirección era clara. No habría forma de salir de esto como si nada hubiera pasado. Valentina no tuvo que volver a la mansión. El juzgado, en coordinación con los servicios sociales, arregló que se quedara temporalmente con el señor Ramírez y su esposa, quienes habían solicitado ser sus cuidadores provisionales con una rapidez que dejó claro que lo habían estado considerando desde hacía tiempo. La noche que llegó a esa casa pequeña y desordenada llena de libros y plantas y el olor permanente a café, la señora Ramírez la esperaba con una cena hecha y una habitación preparada. No tenía dosel, no tenía ventana al jardín, pero tenía algo que la habitación de la mansión nunca tuvo: calidez. Valentina puso su mochila en el suelo junto a la cama. Se sentó en el borde. Y por primera vez desde que tenía 8 años, sintió que el lugar donde estaba sentada era real, que no era provisional, no era temporal, no era un lugar de paso mientras el mundo decidía qué hacer con ella. Era un lugar donde alguien la esperaba. Camila Mendoza la buscó 3 meses después. Valentina no esperaba verla. Fue un sábado en el parque, de nuevo. Valentina estaba leyendo cuando vio a Camila caminar hacia ella con esa postura de siempre, perfecta, controlada. Pero algo había cambiado. Los ojos de Camila no eran los mismos. Se sentó en la banca sin ser invitada. Miró hacia adelante durante un momento, y luego dijo algo que Valentina nunca habría esperado. Lo siento. Valentina cerró su libro. La miró. ¿Por qué? Por todo lo que hice en el colegio. Por cómo te traté. Una pausa. Yo sabía que algo no estaba bien con lo que hacía mi papá. No sabía exactamente qué.
Pero lo intuía, y en lugar de preguntarlo o enfrentarlo, te la descargué a ti. Valentina no respondió de inmediato. Pensó en las fotos enviadas a grupos, en la mochila mojada en el baño, en el papel sobre su cama. Niña de hogar, recuerda de dónde vienes. Ese papel en mi cama antes de la competencia. Fuiste tú. Camila no contestó. Eso fue suficiente respuesta. Valentina miró hacia adelante durante un momento. ¿Sabes qué hice con ese papel?, preguntó. No. Lo guardé junto al corazón. Toda la noche. Pausa. Me ayudó a ganar. Camila la miró. Valentina la devolvió la mirada. Y entonces, en ese parque con palomas y ruido de ciudad y cielo que por fin empezaba a tener algo de azul, las dos se quedaron en silencio durante un momento que no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe cuando dos personas que han estado en lados opuestos de algo difícil de repente se encuentran en el mismo lado del antes y el después. ¿Crees que algún día podríamos?, empezó Camila. No lo sé, dijo Valentina, con honestidad, sin crueldad. Pero que hayas venido aquí significa algo. Camila asintió. Se levantó y se fue caminando con esa postura perfecta que quizás, pensó Valentina mirándola alejarse, era lo único que le quedaba firme mientras todo lo demás en su vida se reorganizaba. El señor Ramírez siguió dando clases los miércoles en el hogar de acogida. Valentina empezó a ir con él. No como estudiante, como ayudante. Se sentaba con los niños más pequeños y los ayudaba con las matemáticas, con la lectura, con los problemas que a ellos les parecían imposibles y que ella resolvía con esa calma suya que a veces los hacía preguntarle, ¿cómo sabes tanto? Y ella siempre les respondía lo mismo: los libros, y mucha práctica, y no rendirte aunque quieras rendirte. Un miércoles, una niña de 7 años llamada Sofía le preguntó, ¿y si no tienes libros? Valentina pensó un momento. ¿Ves esa biblioteca pequeña que está allá? La niña miró. Antes tenía 3 libros. Ahora tiene 42. ¿Sabes por qué? La niña negó con la cabeza. Porque alguien que pasó por aquí los consiguió y los trajo. La niña pensó en eso. ¿Y quién fue? Alguien que también durmió en una cama de este lugar, dijo Valentina simplemente. Alguien que sabe lo que se siente. El proceso legal tardó 1 año completo en resolverse. 1 año de audiencias, de documentos, de los abogados de don Rodrigo intentando reducir los cargos y Eduardo respondiendo con la precisión de alguien que ha estado preparando ese momento durante mucho tiempo. El fondo fiduciario fue recuperado en su mayor parte. No todo. Parte del dinero había sido movido de maneras tan complejas que tomó tiempo rastrearlo. Pero una cantidad significativa fue devuelta. El dinero que era de Valentina. El dinero de su padre. Del hombre que no tuvo valor de estar presente en su vida pero que al menos, en algún momento, tuvo la suficiente conciencia de dejar algo para ella. La primera vez que Eduardo le mostró el número en un papel, Valentina lo miró durante mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó Eduardo. Valentina pensó en Rosa, en las manos callosas, en la espalda siempre cansada. Pensó en doña Carmen con su expresión de 20 años de cansancio. Pensó en Sofía preguntando qué pasa si no tienes libros. Todavía no sé exactamente cómo, dijo, pero lo voy a usar para algo que importe. Eduardo sonrió. Era la primera vez que Valentina le veía sonreír de esa manera. No la sonrisa profesional del abogado, sino la sonrisa de una persona que a veces, después de muchos años haciendo su trabajo, tiene la suerte de ver algo que le recuerda por qué lo hace. La sentencia final llegó un viernes. Rodrigo Mendoza fue declarado culpable de fraude patrimonial y abuso de representación legal de menor. La sentencia incluyó multas considerables,
la devolución formal de los fondos recuperados y restricciones legales permanentes sobre su capacidad de ejercer representación de terceros. No fue a prisión. El sistema, como siempre, encontró maneras de suavizar las consecuencias para los que tienen los recursos para pagarlas. Valentina no había esperado que fuera a prisión. No era ingenua. Había leído suficiente historia y suficientes libros de leyes para saber que la justicia perfecta es rara y que la justicia real es la mejor versión de justicia que el mundo imperfecto puede producir. Lo que había obtenido era justicia real. Su dinero, su nombre limpio, su historia contada. Era suficiente. El día de la sentencia, afuera del juzgado, había más cámaras que nunca. La historia de Valentina había salido en varios medios durante el año del proceso. La niña del hogar de acogida que descubrió que le habían robado su herencia y que con 12 años se enfrentó a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La gente tiene hambre de esas historias. De las historias donde alguien que no debería ganar, gana. Valentina habló esa vez frente a las cámaras. Brevemente. Eduardo había insistido en que dijera algo, aunque fuera corto. Se paró frente a los micrófonos con el cielo por fin completamente azul detrás de ella. Quiero decirle algo a los niños que están en hogares de acogida ahora mismo, dijo. Su voz era tranquila, clara, la voz de alguien que ha pensado exactamente lo que va a decir. Y a todos los que alguna vez han sentido que el mundo ya decidió qué lugar les toca y que ese lugar es el pequeño, el de atrás, el que nadie ve. Pausa. El mundo no tiene el derecho de decidir eso por ustedes. Nadie tiene ese derecho. Otra pausa. Más larga. Estudien. Lean todo lo que puedan. Guarden las cosas que aprenden en algún lugar donde nadie pueda quitárselas. Porque lo que saben, lo que realmente saben, eso no puede ser robado. Los periodistas no interrumpieron. Y cuando llegue el momento, cuando llegue su momento, no tengan miedo de pararse y decir la verdad aunque tiemble la voz. Aunque las rodillas tiemblen. Aunque todo parezca demasiado grande y ustedes demasiado pequeños. Miró a la cámara. Directamente. La verdad es lo más grande que existe. Y a veces, solo a veces, el mundo la escucha. Esa noche, en la casa pequeña desordenada llena de libros y plantas y olor a café, la señora Ramírez hizo una cena especial. El señor Ramírez estaba sentado en su lugar de siempre con su termo y sus anteojos gruesos. Eduardo vino. Doña Carmen vino, con esa expresión de 20 años de cansancio que esa noche, por alguna razón, se veía un poco menos cansada. Y Valentina se sentó en su lugar en esa mesa pequeña y miró las caras de las personas que habían estado ahí de distintas maneras en distintos momentos del camino. El señor Ramírez levantó su termo como si fuera una copa. Por Valentina, dijo. Por Valentina, repitieron los demás. Valentina miró su plato un momento. Luego levantó la vista. No, dijo. Todos la miraron. Por Rosa, dijo. Por mi mamá. Un silencio. Y entonces todos, uno por uno, levantaron lo que tenían en las manos. Por Rosa. 3 años después. Valentina tenía 15 años. Era la mejor estudiante de su colegio. No el colegio privado de los Mendoza. Un colegio público bueno donde los uniformes no costaban fortunas y donde los niños llegaban caminando o en bus y donde nadie te miraba raro por tener los libros más gastados de la clase. Había empezado a usar parte del dinero del fondo. Con cuidado. Con Eduardo ayudándola a navegar el proceso legal de administrar fondos siendo menor de edad. Lo primero que hizo fue renovar la biblioteca del hogar de acogida. De 3 libros a 247. Todos ordenados por tema. Todos con una pequeña etiqueta en la portada interior que decía, para quien lo necesite. De alguien que pasó por aquí. Lo segundo fue crear una pequeña beca. Informal.
sin nombre complicado. Solo un acuerdo con Eduardo y el señor Ramírez para pagar útiles y materiales a los niños del hogar que quisieran estudiar más allá de lo básico. En el primer año, 4 niños la usaron. En el segundo, 9. El señor Ramírez le preguntó un miércoles, mientras caminaban de vuelta del hogar, qué quería ser cuando fuera grande. Valentina lo pensó de verdad. Abogada, dijo. O jueza. Todavía no sé exactamente. ¿Por qué? Porque quiero entender el sistema desde adentro. ¿Cómo funciona? ¿Por qué a veces funciona mal? ¿Cómo hacerlo funcionar mejor? El señor Ramírez asintió. ¿Y si el sistema resulta ser más difícil de cambiar de lo que piensas? Valentina lo miró de lado. Señor Ramírez, yo soy la niña que enfrentó a don Rodrigo Mendoza con 12 años y una grabación de 5 minutos. Una pausa. Creo que puedo con el sistema. El señor Ramírez soltó una carcajada genuina, de las que no salen seguido en un hombre serio de anteojos gruesos y termo de café. Valentina sonrió. Era la sonrisa de una persona que sabe, no con arrogancia sino con algo más profundo que eso, que el camino que tiene por delante es largo y difícil y hermoso. Y que está lista. Esa noche, Valentina sacó de su cajón algo que guardaba desde hacía años. Una hoja de papel doblada en 4. La misma foto. Borrosa. En blanco y negro. Una mujer joven sosteniendo a un bebé. La mujer sonriendo. El bebé durmiendo. La miró durante mucho tiempo. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella clase de segundo grado donde su compañera le había preguntado quién era esa señora. Pensó en el hogar de acogida. En la cama número 7. En el señor Ramírez y sus libros extras. En Eduardo y su sonrisa de abogado que recordó por qué hace lo que hace. En Patricia y su mano tomada y soltada. En Camila en el parque diciendo lo siento. En don Rodrigo mirando el escritorio del juez con los hombros ligeramente caídos. En el juez cuya cara se puso pálida. En las palomas del parque. En el cielo que tardó en volverse azul pero al final lo hizo. Valentina dobló la foto con el mismo cuidado con que siempre lo hacía. La guardó en el cajón. Y dijo, en el silencio de su cuarto pequeño lleno de libros, lo que decía siempre antes de dormir desde hacía mucho tiempo. Buenas noches, mamá. Y entonces apagó la luz. Y durmió. El sueño tranquilo, profundo, sin miedo, de una persona que ha hecho lo que tenía que hacer. De una niña que llegó al mundo sin nada y descubrió que eso no significa que no tienes nada. Significa que todo lo que construyas será tuyo. Completamente tuyo. Para siempre. Y así termina la historia de Valentina Flores. Una niña que el mundo intentó olvidar, y que le demostró al mundo que algunas personas no pueden ser olvidadas. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento sentiste que el corazón te apretaba o que los ojos se te ponían húmedos, entonces sabes exactamente de qué se trata este canal. Aquí en Emocio Cuentos creemos que las historias tienen poder, que las palabras pueden llegar a lugares donde la realidad a veces no alcanza, que escuchar la historia correcta en el momento correcto puede cambiar cómo ves el mundo, aunque sea por unos minutos. Si dormiste escuchando esto y llegaste hasta aquí, significa algo. Significa que esta historia te acompañó. Y nos alegra mucho haber estado contigo esta noche. Antes de cerrar los ojos, o si todavía estás despierto y esta historia te dejó pensando, te pedimos una sola cosa. Dale like a este video. Es un gesto pequeño que le dice al canal que vale la pena seguir creando estas historias. Y si quieres que Valentina, y otras como ella, sigan llegando a más personas que necesitan escucharlas, suscríbete a Emocio Cuentos. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Cada historia que publicamos es una historia que alguien, en algún lugar del mundo, necesita escuchar esta noche. Gracias por estar aquí.
Hasta la próxima historia.